Complejidad de la medicina familiar. Presenta doctora Diana Janet Rodríguez Alarcón. La definición de medicina a través del tiempo ha cambiado. Inició con Hipócrates, quien dijo que la medicina era el arte de curar las enfermedades y seguir el camino por el cual la cura espontáneamente la naturaleza. Posteriormente, en 1944, Claude Bernard dijo que es una ciencia enfocada en conservar la salud y curar las enfermedades. Posteriormente, en 1974, se dijo que es un conjunto de conceptos, procedimientos y recursos materiales con los que se busca prevenir y curar las enfermedades. Para 1984, la Real Academia Española la definió como la ciencia y arte de prever y curar las enfermedades del cuerpo humano. Como podemos ver, a través del tiempo, la definición de medicina ha ido cambiando. Sin embargo, la esencia es la misma. Sin embargo, actualmente en la medicina y especialmente en la medicina familiar, vemos que se hace una ciencia compleja. Por lo tanto, el desplazamiento de la disciplina médica hacia la transdisciplinariedad la hace medicina compleja. Vamos a ver qué puntos la hacen compleja. Comenzamos con un contexto histórico. A principios del siglo XIX, la medicina general estaba en auge. Para finales del mismo siglo, las clases media y alta demandaban atención médica de mejor calidad. Ya para principios del siglo XX, las escuelas de medicina hacen surgir especialidades, con lo cual para el año 1940 ya incrementaron los especialistas y subespecialistas, quienes emplean habilidades técnicas pero solo para un segmento del organismo, con lo cual la medicina general se iba devaluando a los ojos del paciente. En 1950, en países como Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, se buscó una especialidad centrada en una atención integral al individuo, de manera en atención primaria con calidad. Por lo que en 1960 en dichos países surge la medicina familiar, una especialidad de primer nivel, pero de manera integral de calidad. Desde ese año ya se habían detectado diferencias entre lo que era la medicina general y la medicina familiar. Desde entonces se manejaba que la medicina familiar tenía un médico de cabecera. Era un médico preventivo, curativo y consejero. Con el paso de los años, el término médico de cabecera ha ido cayendo en desuso. Sin embargo, es el médico de familia. En medicina familiar encontramos un médico que también es preventivo, curativo y consejero, pero es para toda la familia, con las relaciones que mantienen entre sí. Además de que ahora toma en cuenta paraclínicos auxiliares. En 1969, la OMS en Estados Unidos reconoció que el médico debe dominar los factores psicológicos, sociales y culturales del proceso salud-enfermedad, para poder mantener la salud no solo del individuo, sino de la sociedad. En 1977, Engel presenta el modelo biopsicosocial, el cual fue un pilar de la medicina familiar, adoptado a nivel mundial. La entrada de la medicina familiar a Latinoamérica fue en México, en 1971, ya que desde 1954 el IMSS había identificado la necesidad de un médico de cabecera que atendiera a toda la familia, por lo que hasta 1971 se reúne con la UNAM y fundan la medicina familiar en México, explicando que no era una reorientación de la medicina general, sino una especialidad que comprende cambios sociales, económicos, políticos y de transición epidemiológica mundial, que obligan a los países a rediseñar y reformar sistemas de salud. Para 1980, el ISSSTE se sumó a la estructuración de la medicina familiar, por lo que para el año 2013 ya habían egresado 21.655 médicos especialistas en medicina familiar del IMSS y 132 del ISSSTE. De ellos, 13.255 habían presentado examen de certificación ante Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar.
Por lo tanto, la medicina familiar es la especialidad médica que surge por las necesidades sociales y de salud de la población, atendiendo así a personas y familias, más que molestias o enfermedades. ¿Pero qué es un médico familiar? Antes que todo, es un líder de vinculación y organización entre los diferentes niveles de atención. Es un médico de ejercicio integral. Es un profesional preocupado por los derechos humanos, un médico comprometido con la epidemiología e interesado en la calidad de la información, estadística e investigación. Es un médico clínico acertado y un promotor de la salud. Actualmente el médico de familia es el centro de ayuda al paciente para transitar en un confuso y fragmentado sistema de salud. La palabra complejidad nos sugiere pensar dificultad, esfuerzo, tensión, mientras que la palabra profundidad nos invita a pensar en conciencia, simpleza. Dos enfoques filosóficos en pugna desde cientos de años atrás, dos polos dialécticos de una unidad, dos miradas que el médico familiar necesita identificar, diferenciar e integrar. Con esto nos damos cuenta que el especialista de ciertos órganos va a tener conciencia en algo simple, se va a enfocar en algo específicamente. Sin embargo, una especialidad como la medicina familiar es una especialidad muy integral. ¿Por qué nos importa la complejidad? La complejidad tiene incidencia en las relaciones interorganísmicas, médico-paciente, mente-cuerpo, individuo-sociedad-ambiente. Un punto considerado por la epistemología de la medicina familiar psicosocial es que la casualidad de todo fenómeno es múltiple, compleja y no lineal. Las variables son infinitas y su reducción altera los fenómenos y puede conducir a conclusiones erróneas. En un complejo sistema de salud pública institucional, el médico familiar acompañado por el personal de enfermería son los que realmente mantienen relación constante médico-paciente. Las barreras en la práctica actual de la medicina familiar son que al ser una especialidad con formación institucional, con objetivos para el ejercicio institucional, las carencias que hay en estas generan limitación en los programas preventivos, ya que una de las prioridades del sistema de salud es la cobertura, y como en el IMSS hay un exceso de población para cada médico, no siempre se logran los resultados deseados hasta que el paciente llega a segundo nivel, aun cuando existen situaciones que puede resolver el médico familiar. La modernidad es igual a complejidad. La complejidad de nuestro mundo actual, intercultural, globalizado, tecnológico, interconectado, sujeto a tensiones y conflictos permanentes, nos obliga a dar un paso más. La medicina familiar comienza a acostumbrarse a la incertidumbre en la observación de los sistemas familiares, sociales e individuales, tolerando y valorando los quiebres, crisis y enfermedades como oportunidades de desarrollo, reestructuración y adaptación constante al funcionamiento del entorno. Como podemos ver, así como la sociedad va cambiando, la medicina familiar también va cambiando, toma un enfoque distinto de la medicina. Esta es la evolución en los paradigmas de la medicina. El paradigma biomédico clínico positivista consiste en la investigación basada en la evidencia con prueba y error. En tanto, la concepción filosófica positivista afianzó estos desarrollos en la ciencia a través del concepto de que lo científico es lo que se puede experimentar, ver, cuantificar. ¿Pero qué pasó después? El desarrollo de las ciencias ha tendido a la interdisciplinariedad, dando lugar a la formación de teorías generales de las ciencias, que han conducido a la integración y a la transdisciplinariedad. Quiere decir que no nos podemos enfocar en una medicina lineal, más bien tenemos que integrar todas las disciplinas. Una versión del paradigma de complejidad la aportó la teoría del caos. Por su inter- y transdisciplinariedad, se dice que el caos brota a través de las líneas que separan las disciplinas científicas, como ciencia de la naturaleza global de sistemas. Hay que ver que la especialización es opuesta al caos, y en su análisis encontramos problemas que contradicen la ciencia clásica. Con esto nos podemos dar cuenta que los problemas a los que se enfrenta un especialista de ciertos órganos o sistemas va a ser muy diferente a los retos y problemáticas
de un médico integral. Ejemplo, un médico familiar o un médico internista. Se ha analizado la situación epistemológica actual de la medicina y el impacto que en ella han tenido los avances en el campo de la biología, la química y la física. Desde el paradigma de la complejidad se intenta demostrar cómo el pensamiento polarizado y dicotómico es un obstáculo para la construcción de nuevos abordajes de la salud y de las formas complejas de aproximación al ser humano. Por ende, lo que se requiere es un abordaje integral multidisciplinario. Los retos a vencer por el médico familiar actual son la promoción de la verdadera identidad como especialidad médica, que en nuestro país es muy poco valorada. Identificación de la amplia visión de la salud del paciente y su familia. Recuperación del prestigio de la especialidad en los círculos académicos y factibilidad de ofrecer la especialidad como una opción atractiva. El sistema de salud se ha transformado en una producción mecanizada para satisfacer el cumplimiento de los indicadores en salud. No se piensa que está en disputa el reconocimiento y prestigio médico, la confianza en el médico institucional, la fe al médico, la vocación médica. Si se omite ese reconocimiento, el facultativo continuará perpetuando su práctica médica institucionalizada de una manera de modelo hegemónico impuesto por la institución de salud. Ese es un gran reto a vencer. Hacer que los pacientes y los demás médicos especialistas reconozcan nuestro prestigio médico.